Hola amigos, hola hermanos, habla aquí Pastor Spanglish, saludos de Canadá, ¿cómo están? Hoy quiero hablar de los fariseos, fariseos y de los saduceos. En la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, se habla mucho de ellos. Jesús tuvo muchas interacciones con ellos, pero ¿quiénes eran? ¿En qué creían y por qué estaban ahí, ¿no? Entonces, un poquito de historia. Alrededor de 600 años antes de la venida de Cristo, había Salomón como el rey. Él se murió, pasó su reino a su hijo, y después empezó a haber muchas peleas entre los reyes. El reino de Israel se dividió en norte y sur, eventualmente, y cada uno tenía su rey, y eventualmente, porque ellos se desviaron de las enseñanzas de Jesús, su corazón se volvió frío hacia Jesús, hacia Dios. Dios los abandonó, y en hacer eso, cuando los abandonó, toda su protección, todo su favor de Dios se fue. Entonces ellos eventualmente se fueron en exilio. Ellos se fueron o fueron conquistados por otros reinos y fueron sometidos como esclavos, por decirlo así, y fueron sometidos a otra autoridad. El reino del norte se fue en el asilo con el continente o el reino de Asiria, y el sur, ellos fueron conquistados por los babilonios. Entonces ya cuando era la venida cuando Jesús vino y vino a predicar y todo, ya había ellos o parte de ellos regresados a Israel. Había un nuevo templo. Lo podemos leer, la construcción de este templo en Nehemías. Y entonces, ¿qué hacían ellos, no? Entonces, mientras estaban en el exilio, ellos no podrían practicar su religión. Si lo practicaban, los mataban, ¿no? Entonces ellos inventaron maneras de cómo pasar las enseñanzas de los 10 mandamientos, de las leyes, de todos los libros de Moisés a sus hijos y a las demás gentes. Entonces de ahí surgió la idea de fariseos, saduceos y también rabbis. Rabbis son los maestros, son los maestros de la ley de Moisés. Entonces ellos, muy bien intencionados al principio, ellos pasaron las enseñanzas. Pero ¿qué pasa? Ellos empezaron a enseñar su interpretación de la ley. Por ejemplo, una de las leyes de los 10 mandamientos es que debemos de dejar el sábado santo. En inglés y en hebreo se llama Sabbath, y en español, perdóname, no sé cómo se llama, pero el sábado es santo hacia el Señor. La Biblia no nos dice cómo o qué debemos de hacer para hacerlo santo, pero los rabbis, ellos escribieron libros y libros y libros de qué uno puede hacer y qué no lo debe hacer. Y todo esto lo escribieron en un libro que se llama el Talmud. El Talmud llegó a un punto de ser tan venerado que lo consideraban como una autoridad más alta que la Biblia original. Y eso no es bueno, ¿no? Ellos habían creado tantas leyes encima de unas a otras que se olvidaron de la naturaleza pura por la cual esa ley o mandamiento fue dado. Entonces, cuando Jesús llega, él empezó a enseñar la ley como Dios lo manda, con las intenciones originales con las que Dios las dio. Por ejemplo, en Mateo 5, Jesús está predicando y él dice, ustedes han escuchado ¿de quién? De los maestros, de los rabbis, de los saduceos, de los fariseos. Ustedes han escuchado que ustedes deben amar a su vecino,
y odiar a su enemigo. Esa frase total no la puedes encontrar en el Viejo Testamento. Lo que puedes encontrar en el libro de Levíticos, de Leviticio, es que ames a tu vecino. Lo otro, de que odiarás a tu enemigo, esa fue añadido por los rabis. Entonces aquí Jesús, cuando empieza a predicar en contra de estas leyes que son hechas por hombres, y los empieza a repudiar uno por uno. Entonces mucho del ministerio de Jesús fue entre varias cosas, fue repudiar a las enseñanzas del hombre a tal grado que dejaron de observar, de seguir la verdadera ley de Dios. En Isaías hay una profecía, y no se las voy a decir dónde está, pero a lo mejor anda por el 2 o 3 capítulo 2 o 3. Él habla de que cuando viene el Mesías, Él nos va a enseñar la ley. Y eso, nosotros, tú y yo, ya sabemos que Jesús es el Mesías y que Él vino a enseñarnos la ley de Dios. Él nos vino a traer de regreso en las verdaderas intenciones por las cuales Dios dio las leyes. Entonces ahí Jesús, todo su ministerio, o mucho de su ministerio, es predicar en contra de estas leyes de hombres. Hay otro mandamiento, por ejemplo, dice: honrarás a tu padre y a tu madre, y en hacer eso hay una bendición. Ese es uno de los 10 mandamientos. Pero en el Talmud, ¿qué dice? El Talmud dice que tú, si eres un buen hijo, con ser un buen hijo, ya satisfaces esa ley. Pero la verdadera ley de Dios, la intención implica una acción. O sea, tú honrar a tu madre y a tu padre, ¿con qué? Con acciones de gratitud, con acciones de respeto, con acciones de amor hacia ellos. Ese es el mandamiento, y así se debe de actuar, de llevar a cabo. Pero los fariseos habían dicho que no, tú, con ser un buen hijo, uno de buena reputación, ya estás satisfaciendo esa ley. Y Dios los repudia. Y dice: ustedes han llegado a tal grado de que ustedes han llevado las tradiciones del hombre y los han puesto arriba de la ley, y con lo cual ustedes han anulado por completo la ley de Dios, y eso está mal. Ustedes se acuerdan en el primer milagro que realizó Jesús, fue en la boda, ¿no?, de Caná. Y en esa boda, en realidad, ¿quién se está casando? El hijo de un fariseo. ¿Y cómo sabemos eso? Porque en la Biblia, ahí nos dice, chéquenlo, habían unas jarras de aguas usadas para la purificación. En el Viejo Testamento nosotros no podemos encontrar leyes o conductas donde nosotros usamos jarras de purificación. Pero en el Talmud, sí. Los fariseos, los rabis, ellos enseñaron que cada vez que vas a comer te tienes que lavar las manos, y por eso tenían esas jarras de aguas para purificación. Y cuando se salían también se purificaban en caso de que hayan agarrado algo. Entonces ahí es el primer ejemplo, por decirlo así, de que cada milagro que Jesús hizo aquí en el Evangelio es un repudio directo a las tradiciones de hombre, ¿verdad?
Y nosotros también, si seguimos leyendo la Biblia, vamos a ver que Jesús sanaba los sábados. Pero la ley del Talmud decía que no podía realizar ningún trabajo en los sábados. Y en los ojos de los saduceos y de los rabbis, era un pecado que tú aún hicieran milagros en el sábado, porque ese día era santo hacia el Señor. Y Jesús dijo, ¿what? ¿Qué? ¿Que yo no puedo curar a una hija de Abraham que ha sido atormentada por años por el demonio? ¿Qué me hablas? Y luego ahí dice, yo, refiriéndose a Jesús, yo soy el Señor del sábado santo. Entonces, como ahí pueden ver, Jesús, porque todo el sistema religioso estaba controlado por rabbis, por santo alto sacerdote, y había un council, había un grupo de personas que se llama, en inglés es el Sanhedrin, y ellos sobrevivían, eran como un consejo, ¿no? Ellos sobrellevaban todas las relaciones religiosas y políticas y sociales y civiles de Israel, ¿no? Entonces la guerra de Jesús es contra ellos. ¿Para qué? Porque Jesús, como dice en Isaías, él iba a llegar a ser un maestro de la ley, y ellos iban a voltear o traer de regreso a la gente a la verdadera observaciones de los mandamientos, de la ley de Dios. Entonces, esos son los fariseos. En otros videos voy a hablar más de esto, porque aún Pablo, y en el libro de Hechos podemos ver que habían el consejo de los Sanhedrin, que ellos estaban peleándose contra el sumo sacerdote y todo ese sistema religioso del tiempo, de esa era. Y es importante saber, porque muchos de los libros del Nuevo Testamento hacen referencia en contra de ellos. Por ejemplo, uno que Pablo usa mucho, el trabajo de la ley. El trabajo de la ley lo pone en una luz muy mala, en cual debería estar en esa, porque no se está refiriendo a la ley de Dios, sino a las leyes de los hombres, a las leyes de Talmud. Pero vamos a hablar más de eso después. Ustedes ya saben que es un fariseo y saduceo y un rabbi, que no eran condenados, lo que eran apoyados o patrocinados por Dios. Dios nunca hizo ninguna indicación de ese sistema. Esto fue una creación de hombres bien intencionados, pero eventualmente era tanta la vanidad de ellos que ellos se pusieron encima de la ley de Dios. Bueno, hermanos, Dios los cuide, Dios los bendiga, sigamos en el camino. Adiós.